Ok, ahora sí. Evans, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos. Bueno, Evans está en este momento transmitiendo por TikTok. No se olviden, por favor, de compartir el link. Es súper importante para que muchas personas nos sigan y puedan conocer un poquito más de este curso. Recuerden que nuestro curso es gratuito. Todas las clases son gratuitas. Usted accede al certificado, que ese sí tiene un costo, pues obviamente porque este costo nosotros lo pagamos al instituto, pero las clases nuestras son todas totalmente gratuitas. Así que en nuestra segunda clase, sean todos bienvenidos y vamos a ver los lineamientos para el año escolar 2024-2025. Ayer les estaba explicando sobre cuál es el objetivo real de los lineamientos pedagógicos del 2024-2025, qué es lo que busca el Ministerio de Educación realmente en todo este proceso. Se entiende que el Ministerio de Educación lo que quiere es orientar al equipo docente en la implementación de los lineamientos pedagógicos para el año 2024-2025 del régimen Sierra Amazonía. Y por supuesto pasa por 4 procesos súper interesantes. La agenda del Ministerio de Educación nos ha dado a conocer que son 4 etapas que tienen que ser implementadas durante las 6 primeras semanas de clases en las instituciones educativas. Estas etapas son las de adaptación escolar, la de diagnóstico, nivelación pedagógica y abordaje curricular. Ahora, también estas 4 etapas súper interesantes, cada una de estas etapas tiene obviamente sus propios objetivos, su propio desarrollo, cómo se van a aplicar, para qué se van a aplicar. Y entre estas etapas, pues en la etapa del diagnóstico, donde vamos ya a hacer nosotros la nivelación pedagógica y el abordaje curricular, pues por ahí más o menos está entrando este proceso del DUA. Entonces, sí, el DUA sí se va a aplicar durante este año, porque eso es lo que estipula, pues por supuesto, los lineamientos pedagógicos que están ya en la plataforma del Ministerio de Educación. De todas maneras, igual yo ya me bajé el documento y hoy ya les voy a pasar el documento como ayer les estuve pasando los lineamientos, pero también tenemos ahora, pues ya salieron todos así como muy constituidos para que ustedes puedan tener una idea de qué se trata realmente este proceso de los lineamientos pedagógicos, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos primeramente a la adaptación escolar. No se preocupen porque yo les voy a pasar durante, pues ya después, los documentos de todas las diapositivas, todo lo que usted necesita saber para su conocimiento, ¿sí? Así que de eso no se preocupe, que yo le estaré explicando. Bueno, entonces primero, importantísimo comentarles y contarles que el Ministerio de Educación emite estos lineamientos pedagógicos para el año 2024-2025, régimen Sierra Amazonía, con el fin de orientar el desarrollo de los procesos educativos en las instituciones educativas. Se entiende de todos los sostenimientos del Sistema Nacional de Educación acorde a la normativa vigente, es decir, todas las instituciones del país que tengan que ver con educación tienen que trabajar en este proceso de los lineamientos pedagógicos para el año lectivo, para este nuevo año lectivo. Se entiende que los lineamientos pedagógicos, o sea, todo este proceso, está conformado por varias secciones, entre estas la adaptación escolar, el diagnóstico, nivelación pedagógica, abordaje curricular. ¿Qué es lo que nos dice la adaptación escolar? O sea, ¿qué es lo que nos propone la adaptación escolar, que sería la primera etapa de los lineamientos o de la implementación? La adaptación escolar, o sea, esta sección aborda actividades que permiten al estudiante o al estudiantado adaptarse a las nuevas rutinas, a los docentes, estudiantes, exigencias académicas, y entre todas las actividades que nosotros vamos a trabajar durante la adaptación escolar, vamos a encontrar la socialización educativa, vinculación con la comunidad educativa, fomento a la lectura, desarrollo del pensamiento lógico, fomento del deporte, reflexión pedagógica y desarrollo sostenible.
Todas estas actividades se van a implementar durante la primera semana del año lectivo en función de los intereses de los estudiantes y de acuerdo con los niveles del subnivel educativo. O sea, esto sí tenemos que tomar muy en cuenta y entender que en esta etapa, en la etapa número 1, sí, en esta etapa, nosotros vamos a contar con diversas actividades que las vamos a tener que ejecutar, ¿sí? Eso sí es bien importante que usted sepa. Estas actividades van a ser implementadas durante la primera semana. No se olvide, dura solo una semana. Después de este proceso, pues obviamente vamos a encontrar algunas actividades que usted va a poder trabajar con los estudiantes durante la adaptación escolar. Se define como, o sea, la adaptación escolar se define como un proceso de transición que los estudiantes van a experimentar. Y así ellos van a tener que adaptarse, pues obviamente, a todo el proceso educativo nuevo. Se propone, el Ministerio de Educación hace una propuesta de actividades para realizar en la semana de adaptación escolar. Estas actividades las debemos implantar. Es importantísimo que las implantemos porque tienen una secuencia lógica y además esto va a permitir que los estudiantes alcancen los objetivos que se quieren o que se requieren dentro de la primera etapa de implementación de los lineamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues que aquí nosotros debemos trabajar con actividades de socialización educativa, que es lo que les estaba diciendo en la parte de arriba, ¿verdad? Antes, en la diapositiva anterior. ¿Qué nos dicen las actividades de socialización educativa? Que esto nos va a permitir mantener una comunicación efectiva y fomentar la inclusión. Y además fortalecer las relaciones interpersonales entre todos los actores de la comunidad educativa, ¿sí? Estas actividades deben ser totalmente dinámicas y de integración, de trabajo en equipo y de intercambio de roles, entre otras. Además, nos dice que deberíamos trabajar en actividades para la vinculación con la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que nosotros vamos a fomentar el sentido de pertenencia y permiten identificar la corresponsabilidad de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nosotros podemos aplicar actividades como encuentros, asambleas, mesas redondas, debates, grupos focales, entre otros, con la comunidad educativa. Después vamos a encontrar actividades para desarrollar el razonamiento lógico. Esto nos permite mejorar la capacidad de pensar de manera lógica, organizada y metódica. Aquí nosotros podemos trabajar con actividades de percepción visual, identificar diferencias, similitudes, patrones, relación de imágenes, figuras, entre otras. Estas actividades para desarrollar el razonamiento lógico las puede hacer la maestra de matemáticas o el maestro de matemáticas, ¿sí? Porque el razonamiento lógico va vinculado directamente con matemáticas. Entonces, súper interesante porque ahí podemos contar con el profesor o con la profesora de matemáticas, quien puede ayudarnos con estos juegos o con este tipo de actividades. Ahora tenemos actividades para fomentar la lectura que permiten que nuestros estudiantes, pues, puedan aprender nuevas palabras y expresiones y descubrir nuevos temas de interés, conocer diferentes culturas, historias, perspectivas, desarrollar el pensamiento crítico y se propone tertulias pedagógicas o literarias, círculos de lectura, de reflexión y también se puede abordar en esta parte temáticas científicas, técnicas, artísticas, humanísticas y este espacio puede durar hasta 30 minutos según la planificación de grado curso que usted como docente haga. Entonces, esto es bien importante que usted recuerde, ¿no? Que tiene solo 30 minutos para hacer las actividades que fomenten la lectura. Yo haría un círculo de lectura o haría una tertulia, ¿sí? Con diversos temas de interés de los chicos. Entonces, esto sí genera muchísimo
muchísimo de que los chicos puedan desarrollar su pensamiento crítico. Esto es bien importante. Ahora, también, pues entre todas estas actividades están las actividades para fomentar el deporte. En las actividades para fomentar la lectura, aquí pueden participar todos los docentes. Cualquier docente puede participar en este tipo de actividades porque son todos los profesores conocemos algo de lengua, algo de literatura, algo de cultura, algo de historia, algo de arte. Entonces, esto fomenta muchísimo la lectura y va a hacer que los estudiantes realmente desarrollen su pensamiento crítico, ¿sí? Además, tenemos otras actividades para fomentar el deporte. También promueve el trabajo colaborativo, resolución de retos de manera conjunta. Además, podemos hacer uso de juegos de relevos, carreras de obstáculos, actividades físicas y dinámicas deportivas. Esto también lo podemos hacer cualquier docente. Sin embargo, sí refiere que esta parte de las actividades para fomentar el deporte esté bajo la supervisión del profesor de educación física. ¿Por qué? Porque él conoce, él sabe cuántos tiempos se pueden utilizar, cuántos kilómetros, metros, las distancias y todo lo que tiene que ver con dinámica deportiva lo maneja generalmente el profesor de educación física. También tenemos actividades de reflexión pedagógica, ¿no? También vamos a encontrar algunos de reflexión pedagógica. No se preocupen, yo les voy a pasar todas estas actividades en las diapositivas porque ya me están preguntando. Sí, les voy a pasar, no se preocupen, todas las diapositivas y las actividades para que ustedes las puedan hacer. Ok, aquí vamos a encontrar actividades de reflexión pedagógica, también que permite la reflexión de la comunidad educativa sobre el desafío para mejorar la calidad educativa. Esto es importante porque aquí vamos a trabajar desde los roles, desde nuestros propios roles como docentes, estudiantes, autoridades, personal de limpieza, la comunidad en sí. Y esto lo que realmente quiere hacer o hace es proponer o realizar espacios de participación, siempre tomando en cuenta preguntas específicas como qué quiero aprender, cómo es el espacio en el que quiero aprender, cómo quiero aprender. Y nosotros, pues obviamente como docentes tenemos que responder a todas estas preguntas o interrogatorios que de pronto un estudiante, un padre de familia o alguien de la comunidad quiere saber. Entonces debemos estar preparados. Actividades del cuidado del medio ambiente. Esto implica que nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con educación a los estudiantes sobre la importancia del sostenimiento ambiental para cuidar el ambiente, cómo protegerlo, saber que como comunidad educativa somos responsables también y que tenemos una cultura de responsabilidad sobre el medio ambiente. Además, se proponen actividades como reciclaje, reducción de residuos, jardinería, ahorro de energía, conservación de agua, movilidad sostenible. Todo esto nosotros ya lo hemos venido haciendo durante los años lectivos. Recuerden que nosotros hemos trabajado muchísimo con reciclaje en las escuelas, hemos trabajado con proyectos súper interesantes de cuidar el medio ambiente y de sostener el ambiente de una manera adecuada. Entonces, las actividades de cuidado del medio y la sensibilización al respeto a la diversidad son 2 puntos o 2 actividades que se deben realizar con mucho énfasis. Igual la sensibilización en el respeto a la diversidad, que tiene que ver con fomentar la comprensión profunda y empática, ¿sí?, de las experiencias y desafíos que enfrentan las personas con necesidades educativas específicas asociadas o no a una discapacidad. Es decir, que aquí vamos a trabajar también y entendiendo sobre movilidad humana, vamos a hablar sobre cultura de inclusión, respeto, equidad, a través de actividades lúdicas que incluyan actividades como círculos de obstáculos, juego de roles, lectura de cuentos, relatos, arte, pintura inclusiva, juegos cooperativos, música, movimiento, teatro, expresión corporal, videos, documentales, películas, entre otras, que permitan realmente un acceso hacia los estudiantes y que los estudiantes sean sensibilizados en cuanto al respeto a la diversidad. Nosotros ya debemos dejar de hablar de inclusión, de integración
y deberíamos cambiar esos términos por convivencia sana, donde todos nuestros estudiantes sean parte de la comunidad educativa y que todos nuestros estudiantes obviamente pertenezcan al sistema pues educativo de una forma equitativa. Deberíamos ya ir rompiendo todos esos pensamientos, ¿no? Que todavía, o esos paradigmas que todavía nos tienen atrapados en la educación. Nosotros debemos ya irnos, como yo digo, realmente despojarnos de todas estas ideas de que no debemos sensibilizar en cuanto a la diversidad. A todo lo que tiene que ver con violencia de género, con todo lo que tiene que ver con discapacidades. O sea, nosotros ya debemos ir rompiendo esos esquemas e irnos despojando, vuelvo a repetir, de todos esos pensamientos que realmente, pues a nosotros todavía como docentes nos siguen o lo seguimos cargando como un peso, ¿no? Y no nos despojamos. Entonces debemos trabajar muchísimo en la parte socioemocional, en la parte de sensibilización, en actividades de cuidado al otro, en todo lo que tiene que ver con autoestima. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Ministerio de Educación? Trabajar en estas áreas, en estas habilidades socioemocionales donde nuestros estudiantes aprendan a controlar sus emociones y aprendan a aceptar a los otros, a vivir en comunidades empáticas, resilientes y que a veces nosotros decimos qué complejo porque como venimos de un rezago terrible educativo, que no solamente es el problema del conocimiento, ¿no? O del aprendizaje, sino que también tiene que ver muchísimo con la parte de valores, con la parte del cuidado hacia los otros, la autoestima, el respeto a uno mismo, el respeto a los demás. Entonces, hemos visto muchos cambios en las instituciones educativas donde los estudiantes, pues, de este tipo de situaciones, como que se han ido despegando. Entonces, ellos ya no conocen mucho, o la mayoría, o en algunos casos, en algunas instituciones, incluso ha habido golpes a los maestros, asaltos, maltrato a los niños, o sea, abuso sexual, ha habido mucho de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos sensibilizamos en el respeto. Entonces, esto hay que trabajar también y por eso se van a dar esto de las inserciones, porque las inserciones hablan mucho de todos estos procesos de cambio, ¿sí? Que hay que tomar muy, muy, muy en cuenta, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez, o está todo claro. ¿Sí? No se olviden, por favor, hago un pequeño corte para que, por favor, ustedes compartan el link en TikTok, en Facebook, en todas nuestras redes sociales, en sus redes sociales, para que muchas personas tengan la posibilidad de ver esta capacitación y estos contenidos súper importantes. Nube, había levantado. Buenas noches, mi María Elena. Buenas noches. Hola, mi Nube, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto verle como siempre. Mi María Muchas Elena, gracias, igualmente. Sí. Una situación, esto es de los ejes transversales que se va a trabajar, como la que decían de ética, de finanzas. Estas son las que tienen que trabajar transversalmente con las diferentes materias. Exactamente, de manera interdisciplinaria. Que yo creo que esa es la manera más fácil de trabajar, porque se puede trabajar de manera individual y también se puede trabajar así como con ejes transversales. Pero yo realmente, personalmente creo que la mejor manera de hacerlo es de esta manera interdisciplinaria. Porque así esto pues como que se concatena y se puede trabajar con todos. Entonces, sí, estas son las actividades que se van a trabajar en las inserciones. Las inserciones que tienen que ver con cívica, con estas 5 áreas que les había comentado el día de ayer, que ya las vamos a ir viendo, pues paulatinamente para que ustedes sepan cómo es que se tienen que hacer las inserciones, ¿no? Que no son difíciles, es como que se aumentaran unas materias,
pero realmente ya mucho de estas inserciones ya tienen su base en el currículo, o sea, ya las hemos venido trabajando, no con esos nombres, evidentemente, pero, o esa nomenclatura, pero sí ya las hemos venido trabajando. Ya las van a ir viendo ustedes en las destrezas, en los indicadores, y van a decir, ya yo esto ya trabajé, o esto trabajé en sociales, o en ciencias naturales, o esto trabajé en lengua, o esto, no, yo trabajé esto en historia y cosas así. Entonces no se les va a ser tan difícil y tan complejo entender porque ustedes van a saber qué hacer, cómo hacer y cómo hacer las inserciones, ¿ya? Entonces sí, estas son las inserciones, actividades para las inserciones. Gracias, mi María. Con muchísimo gusto, mi nube. Ok, entonces aquí también pues obviamente hay muchas personas me preguntan y me están diciendo siempre, bueno, pero ¿y qué pasa con los de educación inicial? ¿Por qué con educación inicial no? ¿Qué deberemos hacer con educación inicial? Pues bueno, aquí yo les he puesto a continuación algunas actividades pertinentes para educación inicial con los que ustedes podrán trabajar. Es decir, que en esta etapa de adaptación usted va a poder hacer uso de juegos de presentación, actividades de exploración del entorno, juegos de roles y dramatizaciones, actividades artísticas y creativas, juegos al aire libre, cuentacuentos y lectura en voz alta, música y movimiento y rutinas de bienvenida y despedida. Estas son todas las actividades que tienen que trabajarlas ustedes en el nivel de educación inicial según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 2024-2025. Estas son las actividades. Esto ustedes lo van a encontrar también en el documento de los lineamientos pedagógicos, ¿ya? Y a partir de la cuarta semana, obviamente, se podrá iniciar el abordaje curricular o ya las clases, ¿no es cierto? Como así lo llamamos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por aquí, pero esto ustedes lo van a encontrar en los lineamientos pedagógicos, ¿no? Que viene así, tal cual como está aquí, es así como usted lo va a encontrar. No le dan actividades como, por ejemplo, juegos de presentación, ¿no? Que yo haría los juegos de, este es mi manito, voy a poner los nombres a cada uno y cada vez que los llame voy a mostrar mi dedito para saber quién es usted. Esos son juegos de presentación para que los niños aprendan a identificar su propio nombre y el nombre de los otros y también para presentarse. Yo creo que en la educación inicial uno tiene que ser extremadamente creativo, tiene que ser extremadamente innovador. Ya ahora nosotros trabajamos con metodologías activas, donde el juego va a ser una de las metodologías que se deben aplicar en el proceso de todo lo que tiene que ver con el abordaje curricular. Entonces, yo les daría a los niños, ¿no? Aprenderse su nombre bien, sus dos nombres, sus dos apellidos, porque generalmente a nosotros nos enseñan nuestro nombre, un nombre y un apellido, porque creemos que es más fácil. Pero si nosotros tenemos dos nombres, dos apellidos, pues deberíamos reconocer los dos nombres y los dos apellidos. Y yo suelo hacer del juego, ¿no? O les decía a los niños el juego de la manito, donde pongo en cada dedo un nombre de uno de mis niños o de su dedito y van colocando, ¿no? En el dedito que prefieran su nombre y así se van identificando. Entonces yo creo que es un poquito mejor el del uso de los dedos y de las manos porque somos humanos, ¿no? Generalmente utilizamos muchísimo el nombre de los animales para identificar a los niños en las aulas, pero realmente, personalmente, creo que sí, o sea, es algo muy bonito porque hacemos mucho de color y mucho de figuras, pero yo pienso que ya nosotros debemos pues caracterizar a nuestros niños con la humanidad, ¿no? Con el ser humanos y pues ir avanzando en estos procesos. Creo yo que deberíamos hacerlo de esa manera, porque los niños pues obviamente hoy en este tiempo son totalmente distintos a los niños de antes. Han cambiado mucho. Marianita Pavón, ¿está activado su audio? Marianita. Buenas noches, un gusto saludarles y compartir en estos espacios. Tengo una inquietud. Sí. Conocemos que educación, cívica, ética e integridad, como que según las últimas inserciones curriculares,
va a ser parte de como una área, diríamos, ¿no? Bueno, las demás, las cuatro, conocemos que se insertan nada más como ejes transversales en las demás áreas. Quería saber, tal vez, si ya se sabe el número de horas que se va a dar en cívica, ética e integridad. A lo mejor puede ayudar en ese sentido. Sí, gracias. Sí, con mucho gusto, Marianita. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Pues cada periodo de estas materias o de estas inserciones dura 45 minutos. Es 1 hora clase y se le da una vez a la semana. Eso es lo que nos dice el Ministerio de Educación en la socialización del artículo 0060A. Nos dice que estas materias de inserción tienen que darse una vez a la semana, 1 hora. Entonces, yo pienso que los vicerrectores de las instituciones educativas, quienes son las encargadas de crear y hacer los horarios, obviamente con las otras autoridades, pero tendrán que establecer este tipo de horarios o estas horas, estas inserciones, de acuerdo a la necesidad también de las instituciones educativas, porque eso nos decían también que en esta socialización que hubo del acuerdo, donde nos decían, ¿no?, que todo dependerá también de la institución educativa y de cómo tenga que manejarse. Ahora, todas estas inserciones tienen obligatoriamente que darse, eso sí, pero tampoco es que el Ministerio de Educación dice, ya, se tienen que dar ahorita obligatoriamente exactamente como nosotros lo decimos, porque por eso nos decían que era también un poco como que flexible, ¿no? Y que pues cada institución educativa, ya teniendo las inserciones, puede irlas adaptando a la necesidad de la institución educativa. Pero sí se deben dar, ¿no? Y duran 40 minutos, hora clase. Tal vez hay diferencia por niveles o en todos los niveles de la 1 hora semanal. En todos los niveles es 1 hora clase semanal. Todos, incluyendo inicial. Muy amable. Gracias. Un gusto, Marianita. Encantada. Estoy para servirle, Marianita, con mucho gusto. Ya, había otra persona, ya, Daisy. Daisy, buenas noches. ¿No? Ok, Carlos Luis. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un gusto seguirle siempre a usted, nuestros cursos son muy interesantes, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Una preguntita. Verá, yo tengo entendido que las inserciones de cívica, lo que estamos hablando está hablando en este momento, se va a ir con acompañamiento integral. O como también está en superior con los OVPs, ¿no? Que todavía OVPs todavía siguen la malla curricular o esa desaparece, o no sé, cómo tengo entendido que es con acompañamiento integral que viene insertado en esa de cívica, todas esas situaciones. No sé si me saca de la duda eso. Sí, viene con acompañamiento. Eso es lo que nos dice el acuerdo 060. Ahí está justamente esto del acompañamiento y también lo vamos a ir viendo ahorita aquí en los lineamientos pedagógicos, que viene con acompañamiento. Pero ahora, cuando nosotros hacemos acompañamiento, entendemos que esta área o esta parte del acompañamiento generalmente lo hace el tutor. Pero va a haber momentos en los que obviamente el tutor no siempre va a poder ejecutar esa hora clase o ese espacio o esa materia. Entonces, por eso habla de una interdisciplinariedad, donde nosotros todos deberíamos conocer sobre estas inserciones, porque se va a capacitar a todos los profesores sobre inserciones en las instituciones educativas el día de hoy. No, el día de mañana empieza una escuela con el pilotaje de preparación y capacitación a todos los docentes en estas áreas, que no es que va el ministerio como un ente de investigación o un ente de supervisión, sino más bien dicho va a capacitar en las inserciones. Esto se va a hacer de forma como un pilotaje, ¿no? En algunas
escuelas que han sido escogidas, pero se entendería que pues estas materias tienen que ser dadas por todos y de manera interdisciplinaria. Ahora, generalmente esta hora la debería dar, como digo y repito, el tutor, pero no siempre el tutor va a poder dar la clase, porque seamos reales y aterricemos en la escuela, donde generalmente el tutor sí cubre algunas horas o 4 horas del tronco común, dependiendo de las instituciones educativas, y no va a poder abordar siempre este tema en su aula, sino de pronto utilizando la hora de tutoría y trabajar en esa hora. Pero vamos a ir en el camino, pues obviamente adaptándonos también a las necesidades de la escuela y también a lo que el Ministerio de Educación nos plantea, ¿no? Que obviamente nos confundimos un poco porque decimos, bueno, pero ¿van a desaparecer o no estos tiempos, estas horas? ¿Cómo va a ser? Pues no. No dice nada en los lineamientos pedagógicos ni en el acuerdo 060A que va a desaparecer algo. O sea, más bien dicho, lo que se está haciendo es fortalecer lo que ya hay, ¿sí? Y cambiar lo que se debe cambiar. Pero en cuanto a eliminación o retirar espacios, horas o cosas así, no. Entonces, más bien dicho, yo pensaría que estas horas pues se tienen que dar en los procesos de tutoría, que ya nosotros venimos y tenemos tutoría ya por años, ¿no es cierto? Entonces, ese tiempo nosotros lo hacemos pues como un acompañamiento y así es como lo deberíamos manejar también estas inserciones. Ahora hay profesores que dicen, bueno, yo soy experto en la materia, entonces yo voy a dar, yo qué sé, justamente cívica, ¿no? Que generalmente recae sobre el profesor de ciencias sociales, que es quien maneja todo lo del proceso de cívica, minutos cívicos, que los minutos cívicos van a ser obligatorios en todas las instituciones educativas. Siempre tenemos los minutos cívicos, ¿no es cierto? Pero a veces como que los minutos cívicos no siempre se dan por varias razones, pero realmente esto ya se va a convertir también en una obligatoriedad, lo de los minutos cívicos, y esto va muy, muy cercano o de la mano con cívica, y cívica, pues obviamente daría el tutor, quien es el encargado del proceso de lo que tiene que ver con los minutos cívicos. Entonces, como que se van concatenando, ¿no? Y pues claro, en el camino, obviamente, como dice el ministerio, en el camino iremos aprendiendo un poco más y algunos cambios y algunas cosas que se irán dando en el transcurso, porque todo esto es nuevo, ¿no? Y estamos como que todos, ¿qué irá a pasar? Pero sí, lo que sí debemos tener claro es que las inserciones se dan porque se dan, porque son obligatorias, están dentro del acuerdo y el acuerdo pues ya está publicado y ha pasado por el registro oficial. Así que así tendríamos que trabajar, ¿no? Que esa sería la manera de lo que nos ha dicho hasta ahora el Ministerio de Educación. Ahora, si hay algunos cambios, pues obviamente los vamos a ir conociendo en el camino y ahí nos irán diciendo cómo debemos trabajar y qué debemos trabajar. ¿Sí? Ok. Silvia. Buenas noches, mi Marianita. Gracias de antemano, felicitándole por esta capacitación porque siempre nos beneficia a los maestros. Muchas gracias. Es la siguiente. En lo que es la adaptación en la primera semana, todas estas actividades, ¿en qué formato lo tenemos que plasmar en primer lugar? Y estamos revisando los lineamientos y observo que el modelo que nos emite el Ministerio de Educación para la planificación ya no tiene la parte interdisciplinar, sino solamente están dos partes, la parte de necesidades educativas y la parte de la parte disciplinar que se trabajaría en la vez anterior. Estoy comentando. Sí, lo que se trabajaría. Sí, a ver, es que esta planificación o este documento de planificación de rayado es para las inserciones, es para las materias de inserción, pero no ha habido todavía como que
realmente no, que nos digan ya no va a utilizarse la planificación. Lo que sí se sabe es que en este rayado nuevo que nosotros vemos aquí en los lineamientos, es que en la socialización que nos hicieron sobre los lineamientos pedagógicos, nos decían que eso es lo que se va a utilizar, pero para las inserciones, más no para todo el proceso de planificación curricular que nosotros hacemos. Y entonces, no es que el rayado que nosotros hemos venido utilizando durante este tiempo se va a eliminar y ya solamente se va a ubicar este rayado que ahora lo vemos aquí en los de los lineamientos, sino que más bien dicho, lo que dice ahí, ¿no? Es que es para las materias de inserción. No sé si usted le pudo revisar eso, Silvita, que dice que son para los de inserción. Yo tengo aquí la diapositiva, ya voy a pasar y ahí le vamos a poder explicar para que usted le pueda ver, ¿ya? Silvita. Y entonces nos mantendríamos igual en la planificación con lo que es la parte interdisciplinar igual. Sí, interdisciplinaria, porque incluso cuando anteayer en la socialización del artículo 060A, justamente ahí nos decían que podíamos trabajar de manera individualizada o de manera transversal, pero aquí en la parte de transversalidad nos decían a nosotros en esto de la socialización que ustedes pueden entrar, ¿no? al live del ministerio y ahí van a ver ustedes porque siempre se quedan grabados estos lives. Ahí decía, ¿no? Que estas materias de inserción se deben trabajar de manera interdisciplinaria, que era mucho mejor trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, como que dejar la interdisciplinariedad, no. Y primero, ¿por qué? Porque aquí mismo en los lineamientos nos dice en la página número 12, cuando ya les vaya a ustedes a mostrar después del diagnóstico, ahí en la página 12 yo ya les voy a mandar el documento de los lineamientos. Ahí dice que nosotros debemos trabajar obligatoriamente para mejorar los procesos pedagógicos de los estudiantes con el DUA. Y el DUA trabaja de manera interdisciplinaria. Entonces no podríamos dejar de trabajar con la interdisciplinariedad. Entonces esto es importante saber, ¿ya? De igual de todas maneras. Entonces, la primera semana planificaríamos en el mismo formato. En el mismo formato, sí, en el mismo formato. Tal cual. Gracias. ¿Ya? Con mucho gusto, mi Silvita. Ya. Bueno, y ya no vi más manitos aquí levantadas y continúo, ¿ya? Bueno, entonces estas son las actividades que se presentan para educación inicial. ¿Qué es lo que siempre hacemos los profes de educación inicial o hacen los profesores de educación inicial? Pues todas estas actividades son las que siempre las están trabajando o las trabajan constantemente. ¿Ya? Muy bien, ahora entonces nos vamos nosotros a la segunda etapa, que es el diagnóstico. Ya. ¿Qué nos dice el diagnóstico? Pues el diagnóstico nos dice que la etapa diagnóstica permite al equipo docente identificar el estado de conocimientos y habilidades con lo que el estudiantado inicia el año escolar. Este diagnóstico se realizará posterior a la semana de adaptación y para la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores en situación de escolaridad inconclusa se lo realizará durante la fase propedéutica. ¿Sí? Aquí también es importante saber, por eso lo he puesto en rojito, que ustedes sepan que previo a este diagnóstico se deberán realizar las siguientes acciones, dice, ¿no? En el documento de los lineamientos. En el punto 3.2.1 dice y nos explica que el uso referencial de los resultados de las evaluaciones educativas CEIN, CETS, como insumo de diagnóstico para todas las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, deberán ser tomadas en cuenta, ¿sí? Y ver cuáles son las falencias, las fallas, todos los inconvenientes que van a presentar los estudiantes después de la fase de diagnóstico. Entonces, esto es bien importante porque justamente aquí en el documento de los lineamientos pedagógicos nos viene todas las tablas y todo un resumen de todas las deficiencias que presentan las instituciones educativas específicamente
en las áreas de educación, ¿no? En las materias del tronco común, como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua y literatura. Entonces, ustedes van a verlo en los lineamientos, hay unos resultados realmente sorprendentes y que incluso asustan, ¿no? Porque estudiantes de tercero de bachillerato que no saben leer y no tienen comprensión lectora, estudiantes de segundo de bachillerato que no recuerdan las multiplicaciones y que no recuerdan cómo hacer estos procesos para avanzar en los siguientes procesos matemáticos donde la base de todo es sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, hay un desfase, un rezago impresionante que se muestra en estas pruebas. Yo, como siempre les digo, ya les paso el documento, ¿no? Porque esto hay que tener con mucho énfasis, ¿no? Y trabajarlo. Estas son las pruebas y estos son los diagnósticos. No me voy a quedar ahí, pero más o menos lo que sí necesito que ustedes vean es que aquí nos dice que en algunas áreas, ¿no? Se ven los desfases y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, el eje de desarrollo personal y social dice que 9 de cada 10 estudiantes asocian instituciones que existen en la comunidad, ¿sí? Con sus profesiones y que lo requieren. 6 de cada 10 estudiantes practican hábitos de orden. Imagínense. Dice que 9 de 10 estudiantes diferencian entre alimentos nutritivos y no nutritivos. Imagínense, 9 de cada 10. 5 de cada 10 estudiantes diferencian los seres vivos de los inertes del entorno. Es decir, que la mitad de los estudiantes no saben lo que es un ser vivo, inerte o no inerte. Pero también tenemos en lengua y literatura, en expresión y comunicación, que 9 de 10 estudiantes asocian la imagen de una portada de un título de cuentos conocidos, pero 6 de 10 estudiantes repiten la pronunciación correcta de las palabras. Es decir, que 4 de 10 estudiantes no lo hacen. Entonces, imagínense, son alarmantes, ¿no? Los datos. Pero bueno, aquí vemos que hay una baja en lengua y literatura. Muchos estudiantes pues no reconocen mucho de la lengua, mucho de literatura en cuanto a ortografía, semántica, expresión, comunicación, oral, no. Se ha ido hacia la baja, ¿no? Igual que en ciencias naturales, en elemental y media, pues hay una baja también. Entonces, todos estos resultados, ustedes obviamente los van a encontrar en el documento que ya les voy a mandar. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos cuán complejo es los problemas que se están generando o los rezagos que han quedado. Ahora, el diagnóstico, pues obviamente, como les digo, no es más que mostrarle al docente y que el docente puede identificar el estado de conocimientos y habilidades de los estudiantes. Y todo esto como referencia, todos los datos que nosotros hemos logrado conseguir a través de las pruebas que se han tomado y todo lo demás, ¿no? Ahora, de conformidad con todas estas ilustraciones que les he contado, pues el estudiantado muestra un crecimiento interesante en algunas asignaturas, como por ejemplo matemáticas, ciencias sociales, en algunos subniveles, dependiendo del subnivel, ha habido un crecimiento en lengua y literatura, en otras no. En medio superior como que ha habido una baja en algunas materias, entonces esto como que se muestra, ¿no? Y ya ustedes lo irán viendo en el documento. Pero aquí también nos dicen qué tipo de acciones pedagógicas vamos a articular a los niveles de desempeño, cómo vamos a saber lo que un estudiante necesita, si necesita o no refuerzo y desempeño elemental, que son, pues, obviamente de acuerdo a una semaforización que se va a hacer, y ahí usted va a poder saber si es que el estudiante necesita o no necesita refuerzo, recuperación o una intervención inmediata.
Esto ya les voy a pasar en la diapositiva para que ustedes puedan ver. Aquí nos habla, ¿no?, sobre estos procesos. Ya les voy a mostrar. Bueno, estas son todas las tablas. Ya, esta, ¿no? Este es un documento, más bien dicho, una tabla que nos va a servir de acuerdo a los colores para saber, después de los diagnósticos y de la sumatoria que usted saque después de tomar los diagnósticos, si es que sus estudiantes van a necesitar solo un refuerzo, solo una recuperación o una intervención inmediata. Esto nos dice el Ministerio de Educación y obviamente ahí nos va pautando, ¿no? Nos va dando las pautas que necesitamos saber. Ahora, las matrices de los subniveles de elemental, medio y superior en el nivel de bachillerato contienen, aquí se va a ver la sumatoria de los porcentajes de los niveles de desempeño y vamos a saber si necesitan o no refuerzo a los chicos después de tomarles sus pruebas de diagnóstico. Ahí vamos a ver, ¿no?, dónde aterrizamos para poder nosotros hacer la intervención pedagógica. Aquí también nosotros vamos a encontrar actividades en la etapa diagnóstica. Eso no me voy como que a centrar mucho porque es súper largo y es bastantísimo, pero sí les voy a ir comentando de alguna manera qué se ha hecho en este proceso o cómo se va a hacer este proceso, que está pues obviamente dividido en 4 etapas, cada etapa con sus propias actividades y usted va a poder ir viendo ahí, ¿no? Por ejemplo, nos dice los estándares de aprendizaje, qué actividades deberíamos hacer, en la de actividades diagnósticas, cómo debemos, o sea, qué vamos a proponer, y aquí nos decía, ¿no?, proponer una o más actividades diagnósticas, dependiendo, pero aquí justo en las actividades diagnósticas, en la actividad 1 nos habla sobre el DUA. Aquí, por ejemplo, bueno, ya la 1, la actividad 2 y la actividad 3 ustedes ya lo irán leyendo, pero en esta me quería centrar un poquito porque aquí nos habla sobre proponer, nos dice, ¿no?, proponer una o más actividades diagnósticas para cada objetivo de aprendizaje del tema priorizado, considerando el diseño universal del aprendizaje DUA, para planificar las actividades según las necesidades del estudiantado y para lograr los aprendizajes de igualdad y equidad de oportunidades. Igual nos habla de la selección de instrumentos para evaluar los aspectos socioemocionales como base en los lineamientos de la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales. Entonces, miren, aquí estamos hablando muchísimo sobre el DUA y ya les voy a explicar qué es lo que pasa, que el DUA es el diseño universal de aprendizajes donde todos deberían estar implícitos. Entonces, por eso les hablaba sobre lo de la interdisciplinariedad, porque uno de los principios o inmersos de los principios del DUA es la interdisciplinariedad. Y aquí vamos a ver, ¿no?, que debemos trabajar con estas actividades. Las actividades diagnósticas también vamos a encontrar actividades donde a nosotros nos va a tocar explicar al estudiante el propósito de las actividades diagnósticas, ¿no?, la cual no implica una afectación a sus calificaciones. Eso es bien importante porque ha habido casos en muchas instituciones educativas donde se les amenaza a los chicos en la hora del diagnóstico, ¿no? Como yo digo, se les amenaza con guante blanco. Y como que les decimos, verán, chicos, tienen que hacer bien sus pruebas, porque si no hacen bien, ¿qué irá a pasar? Entonces, eso ya tensiona al estudiante y no vamos a tener resultados realmente verdaderos. Por lo tanto, sí es importante dejar que los estudiantes puedan expresarse y puedan hacer sus actividades diagnósticas de una manera pues libre, tranquila, bien ejecutada, para que podamos tener resultados reales y que aterricemos en una verdad. Porque caso contrario, pues siempre tenemos los problemas de que los estudiantes dicen, es que no, me va a ir mal en estas pruebas que me están tomando y eso me va a bajar la calificación. ¿Por qué? Porque lo asocian directamente. Cualquier prueba, cualquier examen, cualquier instrumento de evaluación genera estrés en los estudiantes porque lo asocian directamente a las calificaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Ahora aquí también nos dicen, ¿no?, que nosotros debemos dar instrucciones claras, precisas, para qué es o cómo se va a desarrollar este proceso de evaluación, tanto de aprendizaje como las socioemocionales, ¿no? Explicarles a los chicos que simplemente un reconocer y ver cuánto ellos recuerdan del año anterior y cuánto ellos se han olvidado para poder reforzar. Esto les ayuda muchísimo a tener, pues, obviamente, mejores resultados en sus diagnósticos. Aquí también nos habla sobre la realización del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las actividades diagnósticas con la finalidad de aplicar la nivelación o refuerzo pedagógico. El análisis de los resultados consiste en sistematizar las calificaciones obtenidas por el estudiantado en cada pregunta de la evaluación diagnóstica y se va a verificar si más del 50% de estudiantes obtuvo una calificación igual o menor a 6.99 y esto requerirá, pues obviamente si tiene menos de 6.99 va a requerir nivelación o refuerzo. Y cabe mencionar que el diagnóstico no es considerado un aporte cuantitativo o cualitativo para las calificaciones del estudiantado, simplemente es un aporte que nos va a ayudar a nosotros como docentes a ayudarles, ¿no?, en la nivelación o en los procesos que el estudiante necesite. Los resultados de estas evaluaciones son de uso exclusivo del docente para la estrategia de nivelación y refuerzo pedagógico. Nada más. No se utiliza para ningún otro fin que no sea ese. ¿Sí? Esto es lo que les decía aquí, ¿no? Aplicar estrategias pedagógicas como el DUA, que es muy importante, y pues ya tenemos que irnos como que acoplando un poquito más hacia el DUA. ¿Ya? Ahora voy a hablar un poquito de la nivelación o las actividades de aplicación de la nivelación pedagógica. No sé si aquí hay alguna pregunta en cuanto al diagnóstico, tal vez. Si está claro, por favor que ahí me vayan contando si están claras o no. Marianita. Nuevamente, disculpe que tenga inquietudes. Solo quería hacer una preguntita. ¿Existe algún formato para realizar la planificación de las pruebas de diagnóstico? No, ese es un formato que lo hacen los docentes dentro de las instituciones educativas. No hay ningún formato. Una pregunta, esa inquietud. Y otra inquietud. Dice que debemos analizar los estándares de aprendizaje que corresponden a los indicadores de evaluación de cada destreza. Luego elaboramos el instrumento de evaluación diagnóstico, posteriormente lo analizamos, sino que antes, analizábamos estos instrumentos evaluados, únicamente tenía un valor cualitativo, pero según ahora veo que el análisis dice que para valorar y sacar el porcentaje y de acuerdo a eso realizar la semaforización, entonces aquí dice si han tenido una nota más o menos de 6, de 99. 7. Entonces parece que se entiende que hoy las evaluaciones diagnósticas lo vamos a realizar con una evaluación cuantitativa. ¿Lo entiendo? Sí, así es. O a lo mejor estoy equivocada. No, sí se hace de manera cuantitativa, pero ¿por qué? Porque ahí usted va a poder verificar y va a poder hacer un análisis real de cuánto es el porcentaje. O sea, las notas, las calificaciones que tengan los estudiantes en sus pruebas diagnósticas, primero no tienen que ser visualizadas por los estudiantes. Simplemente son pruebas de diagnóstico que lo tiene que manejar y de uso personal solamente el maestro. No tiene que decir al estudiante, usted sacó 10, usted sacó 7, usted sacó 8, usted sacó 5, 3, 1. No.
Las notas son exclusivas del docente para poder crear o poder hacer la estrategia pedagógica para la nivelación. Sí tienen un valor cuantitativo porque necesitamos sacar el porcentaje de del semáforo, digámoslo así, para poder saber dónde debemos aplicar, si tenemos que hacer refuerzos, si tenemos que intervenir, si tenemos que hacer solamente acompañamiento. Entonces sí necesitamos, pero eso es de uso personal del docente, y las notas, las calificaciones no van a ser promediadas con nada. O sea, son las notas que le van a servir a usted para hacer su análisis de dónde están fallando los estudiantes y cuáles son los porcentajes, y de acuerdo a los porcentajes, obviamente hacer la nivelación pedagógica. Eso es, Marianita. En el instrumento de evaluación diagnóstica del estudiante, ¿lo calificaríamos solo con positivo o negativo, como era antes? Sí, puede utilizar cualquiera, pero siempre tomando en cuenta que tiene que calificar cualitativamente. Marianita, cuando paso a mi matriz, cuando pase a su matriz, exactamente, cuando pase a su matriz, ahí usted va a ver los porcentajes, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos un porcentaje, entonces ahí nos dice, ok, el 40% de mis estudiantes no saben estos temas, o sea, entonces si el 40% no sabe, significa que yo tengo que hacer una nivelación pedagógica de refuerzo, porque todos tienen menos de 6.99 o de 7, ¿no? Pero es 6.99. Entonces, ahí yo voy a saber qué hacer y cómo está el semáforo para poder trabajar. Entonces, pero esos datos son personales, solo el maestro los puede manejar. Es lo que dice aquí, ¿no? En los lineamientos, obviamente, pero es lo que debemos hacer. Muchas gracias. Otra cosa. Sí, Marianita, dígame nomás, no se preocupe. ¿Hay alguna diferencia entre nivelación pedagógica y refuerzo pedagógico? ¿Hay alguna qué, perdón? ¿Qué diferencia hay entre refuerzo pedagógico y nivelación pedagógica? Ya, no es lo mismo. La nivelación pedagógica es poner a nuestro estudiante en un nivel, valga la redundancia, igualitario y equitativo en cuanto a los niveles del aprendizaje, ¿sí? O sea, voy a poner a mi estudiante lo que no sabe, lo voy a poner en el nivel para que sepa. El refuerzo en base a lo que yo ya pues tenga como resultados. Pero el refuerzo pedagógico significa que mis estudiantes recuerdan la materia, pero hay algunas situaciones que no las recuerdan muy bien, pero sí saben sobre el tema. Entonces, ¿qué hago? Refuerzo el tema para que recuerden. A ellos no los tengo que poner a que sepan lo que no saben, sino que voy a reforzar lo que ellos no recuerdan, pero que sí, haciéndoles como que hincapié en algunos temas, les digo, bueno, chicos, miren, ¿recuerdan esto? Sí, lo recordamos, muy bien, pero entonces voy a reforzar. Ya, no estaban tan claros, voy a reforzar. Entonces sí hay diferencia entre refuerzo y nivelación. En el caso que haya estudiantes con capacidades específicas, y yo tengo conocimiento que, por ejemplo, desde el año anterior ya vienen estos estudiantes, ¿será que después de la evaluación diagnóstica le preparo aparte o primero evalúo igual que a todos, luego de acuerdo a los resultados realizo mi informe, realizo el proceso, las de rutinas que hay que seguir para detectar la discapacidad? Y luego elaborar ya las pruebas diferenciadas? ¿Cómo se realiza eso, por favor? Ya, se deben hacer pruebas diferenciadas. Hay algunas instituciones educativas que no hacen pruebas diferenciadas, pero hay que tomar en cuenta que los estudiantes con necesidades educativas específicas, asociadas o no asociadas a la discapacidad, no conocen mucho de los temas que nosotros vamos a evaluar. Entonces nosotros sí debemos hacer para ese diagnóstico pruebas diferenciadas. Eso dice la ley. Entonces nosotros no podemos cambiar ni modificar, porque ¿cómo le podríamos nosotros poner a nuestro estudiante a hacer, por ejemplo, una prueba de diagnóstico de matemáticas, de multiplicación o división,
cuando nuestro estudiante tiene discapacidad intelectual. Y si nuestro estudiante ni siquiera sabe sumar, incluso ni los números, es injusto para el estudiante. Es una coincidencia porque yo voy a manejar 5º año de básica, pero según me ha conversado ya el compañero del año anterior que trabajaba con el estudiante con destrezas de 2º de básica porque no sabe leer y escribir. Entonces, como ya me comenta eso, desde ya yo elaboro la prueba diferenciada. Exactamente, tiene que elaborar una prueba diferenciada, porque ese es el derecho de nuestro estudiante. No podemos tomarle pruebas iguales a la de los otros niños porque nuestro estudiante, por ejemplo, en el caso de su estudiante ahorita, su estudiante está recién reforzando escritura o lectoescritura. ¿Cómo le podríamos tomar nosotros, por ejemplo, párrafo y haga, no sé, comprensión lectora, escoja las palabras, yo que sé, dificultad, subraye? Es imposible. Entonces nosotros debemos trabajar con pruebas diferenciadas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Marianita. Ya, muy bien. Tenía aquí alguna otra persona que me estaba levantando la manito muchas veces, pero ya creo que ya dejó de levantar su manito. Bueno, igual ahí pueden ir levantando la manito y después ya les voy viendo, ¿ya? A ver, ahora también lo que le quería comentar a Marianita también era que lo del refuerzo y lo de la nivelación son estrategias orientadas a atender a los estudiantes, ¿no?, con dificultades en sus aprendizajes. O sea, cuando nuestro estudiante tiene dificultad de aprendizaje también se refuerza, ¿sí? Pero cuando están rezagados en el desempeño de las competencias y no saben las competencias, o sea, su desempeño es nulo en sus competencias y capacidades, se hace nivelación. Todo esto depende, pues, obviamente de los estudiantes, ¿no?, del proceso del estudiante. Y sí, la diferencia entre refuerzo y nivelación radica principalmente en el enfoque, ¿no? Si es un problema en las dificultades de aprendizaje o realmente es que está rezagado en el desempeño de competencias y capacidades. Esa es la diferencia, ¿no?, que debemos entender en este proceso. Ya. Bueno, entonces, regresando al tema, pues obviamente aquí nosotros en los lineamientos pedagógicos vamos a ver, ¿no?, que el diagnóstico tiene que ver más bien con el reconocer las dificultades de nuestros estudiantes y el de cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer. Después del análisis de resultados de las actividades diagnósticas, pues obviamente esto permite informar a todo el equipo docente sobre el nivel de logro de los estudiantes e iniciar la etapa de nivelación pedagógica. Entonces, después de estos resultados, inicia la etapa de nivelación pedagógica con el fin de que todos los estudiantes posean conocimientos y destrezas y habilidades necesarias para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es súper importante y necesario aplicar estrategias pedagógicas y metodológicas en función al modelo didáctico del DUA. Eso nos dice ahí en los lineamientos pedagógicos. Ustedes lo van a leer y lo van a ver y nos dice que debemos trabajar ya con el DUA. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nivelación pedagógica, ¿de qué estamos hablando cuando nosotros nos referimos a la etapa 3 de la nivelación pedagógica? Pues no es más que un proceso pedagógico primero súper flexible y contextualizado que se va a aplicar después de la etapa de diagnóstico para equiparar los conocimientos, destrezas, habilidades de los estudiantes en todo el Sistema Nacional de Educación, que son necesarios para el abordaje curricular correspondiente al año 2024-2025 y únicamente en el nivel de educación inicial no se va a implantar la etapa de nivelación pedagógica. Recuerde, por favor, esto, las profes de educación inicial, ustedes no implementan etapa de nivelación pedagógica, ¿sí? Entonces, aquí pues obviamente vamos a conocer algunas generalidades de la nivelación pedagógica, ¿no? Aquí nos hablan pues de una implementación que nos dicen primero que la implementación es obligatoria en todos los sistemas nacionales de educación, excepto el nivel de educación inicial.
esta etapa dura 3 semanas, dura 3 semanitas, y aquí pues obviamente también nos dice, me voy a ir aquí, ya, a esta partecita de aquí, que es importante que ustedes vean, donde nos dice también que el estudiantado con necesidades educativas específicas, a ellos pues se implementará con los ajustes razonables con enfoque inclusivo. A esto es a lo que me refería Marianita cuando yo le decía que el enfoque inclusivo tiene que ver con la adaptación curricular. ¿Qué es lo que yo debo hacer para mi estudiante y lo que sea realmente justo, ¿no? Y lo que realmente mi estudiante va a necesitar y qué tipo de diagnóstico voy a obtener, o sea, qué resultados y cómo yo voy a trabajar, pues ya obviamente en todo el proceso del año lectivo. Ahora, también las instituciones educativas con servicio especializado. Aquí también las instituciones de educación de servicio especializado van a implementar el plan centrado en persona, en la persona, que es un modelo de gestión y atención a estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. O sea, estas instituciones pues tienen su plan centrado en la persona. Entonces, ellos trabajan de manera distinta, ¿no? En esta área o en esta parte. Ahora, la etapa de nivelación pedagógica contiene diversas actividades también establecidas en función de los resultados del diagnóstico. Es decir, que aquí vamos nosotros a tener actividades como un diseño de actividades de nivelación, implementación de actividades de nivelación y análisis de resultados de las actividades de nivelación. Estas actividades, pues obviamente tienen que ver con plantear actividades centradas en el desarrollo de aprendizajes específicos. Además, pues obviamente que se requiere nivelar en función de los análisis de resultados y se debe considerar la aplicación de diversas estrategias e instrumentos que permitan reforzar conocimientos, destrezas y habilidades. Pero también hay una implementación de actividades de nivelación que tienen que ver con la incorporación de estrategias de aprendizaje cooperativo, que tienen que promover la colaboración, la comunicación y el desarrollo de habilidades sociales. Tenemos también que seleccionar y adaptar materiales didácticos adecuados y que abarquen las necesidades específicas de la nivelación de nuestro estudiantado y realizar seguimientos periódicos que permitan conocer el proceso de los aprendizajes y además ajustar las estrategias de enseñanza según sea necesario. Y tenemos ya los análisis de resultado de las actividades de nivelación que tienen que ver pues con actividades interesantes como realizar preguntas indagatorias, clases inversas, debates, discusiones en torno a los aprendizajes nivelados, también la verificación de aprendizajes adquiridos después del proceso de nivelación mediante un reporte interno de resultados, que esto nos va a servir definitivamente de manera única a todos los docentes para poder identificar el nivel de logro que se alcanzó en el proceso de nivelación. Entonces, esto es bien importante también conocer. Esta tablita ya les voy a pasar también, o estas actividades, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si usted tiene que hacer obligatoriamente un reporte interno para algunas asignaturas, ¿no es cierto? Donde usted ahí va a poder ver si alcanzó o no alcanzó, si logró, si domina el aprendizaje o no domina, pues va a haber una tablita en específico que nos va a ayudar a verificar, ¿no? Porque este formato de reporte interno de nivelación pedagógica lo tenemos que trabajar. O sea, sí lo tenemos que trabajar y este tiene valores y todo y puntos que ya les voy a pasar en el documento para que ustedes se vayan organizando, ¿ya? Igual este reporte corresponde a un tipo de evaluación formativa o sumativa, por lo tanto no formará parte de las calificaciones del estudiantado. Para nada, el reporte permitirá que los docentes identifiquemos aquellos aprendizajes que aún no que requieren, refuerzo pedagógico y serán incluidos en la planificación microcurricular. Esto es importante porque todas estas falencias que nosotros encontramos van a tener que ser ubicadas en la planificación.
Y pues obviamente se recomienda que las instituciones educativas realicen una reunión por grado o por curso o por nivel o subnivel educativo para poder analizar estos resultados y establecer estrategias de fortalecimiento de aprendizajes. Esto es bien importante, súper, 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 súper importante. De aquí ya pues el día hasta ahorita les voy a dar hasta aquí nada más, hasta la cuarta etapa, para no confundirles, porque mañana voy a ver con ustedes el abordaje curricular. O sea, ¿qué es el abordaje curricular? Es la etapa pedagógica de abordaje curricular, así se llama, y lo que se refiere es que aquí planificamos e implementamos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos aquí es una forma en la que vamos a seleccionar las destrezas y competencias y se van a aplicar estrategias metodológicas que organicen las actividades, ¿no? Y se evalúa el progreso del estudiantado, especialmente en el bachillerato técnico. Y esto se inicia una vez que se ha concluido con el proceso de nivelación de los aprendizajes. El abordaje curricular empieza cuando ya tenemos los resultados de la nivelación. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana, donde vamos a poder tomar en cuenta también algunas definiciones sobre el abordaje curricular, que es la flexibilidad curricular, la autonomía pedagógica, la autonomía del aprendizaje, acompañamiento docente, que es lo que me decía Carlitos y me decía, pero ¿qué es el acompañamiento docente o cómo lo vamos a aplicar o si se va a aplicar? Pues ustedes saben que el acompañamiento docente no es más que el apoyo que nosotros como docentes brindamos, les damos a nuestros estudiantes durante el desarrollo de actividades complementarias que están enfocadas a reforzar, ¿sí? Y fortalecer los aprendizajes. Entonces, nosotros ahí vamos a estar muy al pendiente de eso. Vamos a hablar sobre currículo para implementar, qué es lo que vamos a implementar, cuáles son los currículos considerados para el abordaje curricular. Les cuento que son como 8 o 9, sí, los que tenemos son un montón, que casi nunca los leemos todos, hemos leído solamente el único y el 21 que conocemos, pero realmente hay como 8 currículos que hay que leer y hay que aprender. Vamos a hablar sobre las inserciones curriculares, que es la implementación es la implementación del currículo nacional que va a verse fortalecido con las inserciones curriculares, las cuales se definen como un conjunto de habilidades y conocimientos, ¿no? Son competencias que se van a integrar en el currículo vigente, en lo que ya tenemos, de acuerdo al responder a las necesidades de los estudiantes, permitiéndoles enfrentar situaciones cotidianas que contribuyen a su formación integral. En el año 2025, 2024, 2025, se va a implementar las siguientes inserciones, ya estábamos hablando sobre eso: educación cívica y ética, educación para el desarrollo sostenible, educación socioemocional, educación financiera y educación para la seguridad vial y movilidad sostenible, si no me equivoqué. Son esas las 5 y vamos a ir viendo una a una el día de mañana para que ustedes sepan cómo van a ser insertadas en el currículo, ¿ya? Y para que ustedes ya salgan pues de esas dudas que obviamente las tienen, ¿no? De no sabemos cómo vamos a hacer, pues eso ya lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Aquí, bueno, pues ya tengo las actividades nada más, la etapa 4, que es el abordaje curricular, que eso lo vamos a ver el día de mañana porque es un poquito largo, pero bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy para no confundirles y pues mañana hacerlo súper bien para que no nos perdamos en el camino. Edgar, buenas noches, me levantó la manito. Edgar. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿En qué le puedo hacer? Un pedido especial más que una pregunta. De pronto no me podría ayudar con un formato de la planificación de las primeras semanas para ir adecuando institucionalmente. Sí, le puedo ayudar, pero el día de mañana o el día jueves, o viernes, porque estoy sin todos los formatos nuevos, tengo que recopilarlos para poderles dar y no hacerlos confundir.
pero si ya lo envío ya. Muchas gracias. Ok, con gusto. Muchas gracias, Edgar, muy amable. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez? Ya, Flor María. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, yo quiero hacer una pregunta de las pruebas de diagnóstico. Sí. Sí. ¿Cómo se van a elaborar? ¿Cómo es lo que se van a elaborar en este año? Tomando en cuenta, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta? Es lo que yo no le entiendo mucho. ¿Cómo es lo que se van a elaborar las pruebas de diagnóstico? Como siempre las hemos elaborado. No hay cambios ni ningún tipo de estrategia distinta a la que la hemos elaborado. Debemos tomar en cuenta las dificultades que presentan nuestros estudiantes, los rezagos que tienen, y pues se toman. No hay un formato específico que el ministerio nos diga, aquí está este formato y este es el formato que usted va a seguir para tomar la prueba. Todos los años hemos hecho pruebas de diagnóstico para saber cómo están nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Hemos elaborado a través de las destrezas, a través de los indicadores de evaluación, a través de las materias del tronco común, y así hemos elaborado nuestras pruebas de diagnóstico. Estas pruebas de diagnóstico tienen que ser, obviamente, bien elaboradas para los estudiantes para que ellos puedan, pues, contestar de una manera honesta, primero, y para saber realmente cuáles son sus dificultades. De ahí esto no tiene ningún cambio que sea distinto. Las pruebas de diagnóstico tienen que ser tomadas como siempre las hemos tomado, no hay un formato, y lo que sí tenemos que trabajar muchísimo es en la parte de la nivelación pedagógica. En esa parte sí es súper importante, esa es la parte que debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo principal? Que es después del diagnóstico, obviamente, lo que les estaba diciendo, ¿no? Y la nivelación pedagógica. Pero eso basado en los resultados que nosotros obtengamos a lo largo de las pruebas de diagnóstico que tomemos. Entonces, no es algo que no conozcamos o que nos digamos, ¿y ahora qué voy a hacer en las pruebas de diagnóstico? Lo que siempre hemos hecho. O sea, tomar pruebas de diagnóstico reales con resultados reales para poder aplicar una buena nivelación pedagógica, porque recuerde que después de la nivelación pedagógica viene el informe. Entonces usted tiene que hacer un informe que sea real de lo que está sucediendo para que usted pueda, para que los estudiantes vayan, pues obviamente nivelándose, reforzando conocimientos y aprendizaje. Rosita. María Elena. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Se escucha. Mari, por sacarme de una duda, o no sé si tal vez acotando a lo que usted decía de la explicación de las pruebas diagnósticas, a nosotros del distrito de la zona 2 nos dijeron que teníamos que elaborar las pruebas diagnósticas en base a las pruebas tomadas de la INEVAL, el ser estudiante, y en base a eso se toman las evaluaciones y de ahí se hace la nivelación pedagógica. Entonces hay unas matrices que ya enviaron de que cómo están los resultados, entonces hay que enfocarse a hacer las preguntas en base a los resultados. En base a los resultados. Del ser estudiante. Ajá. Sí, del ser estudiante y las pruebas PISA, que es lo que ustedes van a encontrar en el documento de los lineamientos pedagógicos. Ahí ustedes van a ver todos los resultados. ¿Y cuál es la idea? Que obviamente con esos resultados, porque todos nuestros estudiantes pasaron por las pruebas, ¿no es cierto? O por lo menos los de educación, los del sostenimiento fiscal, todos fueron parte de este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nosotros nos dimos cuenta de las dificultades y los problemas que tenían nuestros estudiantes. Y pues obviamente, pues con estos resultados que tienen que ver con lengua y literatura, con matemáticas, con ciencias naturales y ciencias sociales, pues que son materias del tronco común, se harán las preguntas en base a eso, ¿sí? A estos resultados, y se podrá verificar o constatar que realmente hubo pues rezago ahí. Y ahí sí, a través de estos resultados que van a ir al informe,
que nosotros vamos a sacar de nuestro análisis, empezaremos la nivelación pedagógica. Y todo sí, basado en estas pruebas, ¿no? Que es lo que justamente en los lineamientos nos están explicando o nos están diciendo, por eso están ahí las matrices con los, a ver, les voy a mostrar para que más o menos ustedes no se vayan a perder, pero estas matrices las tenemos justo aquí en los diagnósticos, ¿no? Donde nos hablan, miren, aquí, estas son las matrices de las que nos hablan. Son los promedios de los subniveles de elemental, medio y superior en educación general. Aquí nos hablan, están los niveles o subniveles, las materias, y estas flechitas rojas son lo que nos están diciendo que hay una baja y que los estudiantes han tenido muchas dificultades. Por ejemplo, nos dice en ciencias naturales, elemental y media, y en lengua y literatura, todos han tenido una baja, tanto en elemental, media y superior. Por eso está la flechita aquí abajo. Entonces, estas matrices, usted de acuerdo a estas matrices, pues obviamente va a tener que hacer las preguntas de diagnóstico, pero esas preguntas ya nosotros las sabemos manejar porque ya las hemos hecho durante los otros años también, porque sabemos cuáles son las falencias que venimos arrastrando desde hace más o menos 5 años, que es lo que se ha ido interpretando y se ha ido pues investigando, ¿no? Sobre estos datos, ¿no? Que son bien importantes. Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta que tiene que ver con las matrices del PISA, de todas las pruebas que se tomaron, que fueron fuertísimas para los estudiantes y realmente hubo bastante rezago en cuanto al aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí ustedes van haciendo las preguntitas, siempre las hemos basado como en que qué es lo que no saben nuestros estudiantes en lengua, qué es lo que no saben en ciencias sociales, qué es lo que no saben porque es visible. Entonces ahí se van haciendo las preguntitas. Y esas matrices ya les mandaron, pero igual están en los lineamientos pedagógicos que ya les voy a mandar. Ahí ustedes van a poder ver todos los resultados y de ahí hacer las preguntas, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les saluda Hack Evans para dar una bienvenida a los miembros de TikTok. Tuvimos también más de 200 integrantes durante la media. Tenemos muchas personas, muchos docentes a nivel del país que nos están acompañando. Igualmente un abrazo a todos los de Telegram. Bueno, acá para tomar en cuenta a los profes de TikTok, ya que estamos leyendo, y más o menos una pregunta consecutiva es si los profes de educación inicial toman evaluación de diagnóstico, ¿ya? Entonces, no sé si podrías responder a eso. Igualmente que vayan dejando más preguntas, ¿ya? Sí, los profesores de educación inicial sí toman las pruebas diagnósticas, pero lo que no hacen es el refuerzo pedagógico o lo que estábamos viendo hace un ratito sobre la nivelación pedagógica, ¿no? Pero sí, las pruebas de diagnóstico sí se las elabora a educación inicial. Es lo que nos dice el documento, ¿no? De los lineamientos pedagógicos. Para saber cuánto los chicos conocen a través de la experiencia. Recuerden que nuestros estudiantes de educación inicial viven o ya han tenido experiencias, ¿no? Vienen con cositas de casa y pues sí, es importante hacer un diagnóstico, pero esto no va a nivelación pedagógica, ¿sí? Solamente el diagnóstico, nada más. Y es un diagnóstico que usted basa en lo que habíamos hablado sobre la parte de las actividades, ¿no? Del juego de presentación, actividades de exploración del entorno, juegos de roles, dramatizaciones, actividad artística, creativa, juegos al aire libre, cuentacuentos, música, movimiento, rutinas, bienvenidas, despedida. Todo esto usted lo va a aplicar en sus pruebas de diagnóstico y usted va a saber cómo está el estudiante, cómo ha avanzado, qué conoce, qué sabe, cómo él ha aprendido desde casa, porque muchos no han sido escolarizados, otros sí han sido escolarizados, vienen desde guardería, inicial 1, entonces van aprendiendo, ¿no? Pero sí, en ellos sí se hace. Ya, bueno, disculpa, voy a responder algunas preguntitas por acá. Mencionan que si entregamos certificado, sí, pero el certificado es opcional, ya que tenemos que cancelar de parte de la comunidad a los institutos
para que pues otorguen un certificado de aprobación y debemos cumplir con muchas cosas igualmente, ¿no? Que nos exigen como cualquier cosa legal, ¿cierto? Entonces, el costo del certificado es $50 y es opcional. Eso significa que si usted no quiere, pues no pasa nada, sigue asistiendo a las 9 clases que nosotros ofertamos y ya esto es. El certificado es para aquellos docentes que requieran, ¿no? Recategorización, el concurso Quiero ser maestro, carpeta docente, bueno, lo que ustedes requieran, ¿no? Es un certificado por aprobación de una institución de educación superior. Y la otra pregunta es, ¿de qué nos sirve llenar la asistencia? Hoy le pasamos los links de las clases, ¿cierto? De tanto TikTok como Telegram. Pero abajito lo coloqué, no sé si leyeron que llenar la asistencia es opcional para aquellos que se vayan a certificar. Para aquellos que no, pues obviamente no llenan nada, solo se conectan y ya está. Igualmente agradecerles, ¿no? A aquellos que habían compartido por acá a través de TikTok, compartieron el en vivo. Es muy grato saber que pues comparten a diferentes grupos de docentes y también una forma de dejar likes es tocando la pantalla. Entre más likes exista, pues más docentes se van a conectar a la transmisión. Entonces por ello es muy importante que nos ayuden con aquello. Arriba en la parte superior dice 15K, eso significa 15.000 likes que han dejado y esperemos algún momento alcanzar los 50.000 y 20.000 likes. Aquellos que pues en este caso están interesados de TikTok en la certificación tienen que escribir al interno TikTok y le ayudamos, ¿ya? Ya estuvo. ¿Qué va la certificación? $50. ¿Qué más? Vamos a ver otras preguntitas. Muchas gracias, te están saludando a ti, María Elena. ¿Se deben realizar los resultados de las evaluaciones nacionales en el anexo de los lineamientos? Es lo que te preguntan. A ver, perdón, ¿podrías repetir nuevamente la pregunta, por favor? ¿Se deben realizar los resultados de las evaluaciones nacionales en el anexo de los lineamientos? Eso es lo que pregunta Jenny López. No. Las matrices no se deben ubicar, solamente los resultados de sus estudiantes, nada más. No se debe anexar. No es necesario porque ya están estos en los lineamientos pedagógicos, entonces no son necesarios. Ahora, si usted gusta ponerlo como un anexo porque quiere explicar o a través de esos vincular sus resultados, está bien, lo puede hacer. Nada le dice que no lo puede hacer, pero no es un requisito o no es indispensable hacerlo. Uh-huh. Tienen cursos, dice por acá, cursos que realizan planificaciones, sí. Dictamos cursos del Colmena, en nuestro canal de YouTube está como Hack Evan, que pueden ustedes encontrar, ahí está lo que es del Colmena, pero me imagino que se necesita hacer alguna actualización, tal vez hubo cambios, no sé, del Colmena o algo así. Sí, planificación. Pero... Si nos dicen sobre planificación, sí, hacemos cursos de planificación y también del Colmena. El Colmena está como que parado todavía por algunos cambios que se tienen que hacer. Es una plataforma que no se puede mantener todavía, así que no conocemos mucho. ¿Ha habido cambios? No ha habido cambios, pero ese curso ya lo dimos nosotros y lo tenemos en el YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Está en YouTube como Hack Evans. Bueno, igualmente a través de acá hemos planteado algunos clips, ya estaremos subiendo al canal también. Creo que en el LinkedIn está, dan clic en la descripción del perfil, ahí encontrarán un enlace con las diferentes redes sociales, ¿no? Dice, segundo de básicas, realiza las pruebas de diagnóstico o se aplica las pruebas de funciones básicas. No, las de diagnóstico, porque ya son parte del elemental. ¿Sí? Ya, esas son. Sí, ellos sí realizan. Solamente hasta inicial y primero, no. Pero de ahí los otros sí. Ya acuérdese que el mundo ya está escolarizado. Otra pregunta también que hicieron por acá, ¿qué horas nos conectamos? Recuerden que nosotros a las 7 p.m. en punto estamos ya, minutos antes incluso ya estamos conectados, pero a las 7 p.m. Arrancamos. Entonces, lo importante es que pues intenten ingresar pronto para no alargar mucho en la noche
terminar justamente a esto de las 9 o antes de las 9 p.m. Dice, en la planificación también se debe constar los estándares. Pregunta. No, No, ya. no. ¿Puedes subir las diapositivas al Telegram? Claro que sí. El día de ayer ya creo que subimos al Telegram, ¿no? Entonces ya está por ahí. En preparatoria, ¿se aplica las pruebas de diagnóstico o funciones básicas? Solamente inicial 1, inicial 2, no las ejecutan, solamente desde los siguientes años, pero inicial diagnóstica sí, pero no hace nivelación pedagógica. Hecho. Entonces, bueno, yo recién ingresé hoy. Recuerden que las clases son los días martes, miércoles y jueves. Entonces, mañana será la última clase de la semana y luego la próxima semana igual tendremos martes, miércoles y jueves. Hoy tendremos una semana más y con eso pues diríamos que daríamos por finalizado esta capacitación. Así que pues nos quedan 7 clases más. ¿Ya? ¿Alguna cosa más que vayas a acotar? Y bueno, igualmente nos gustaría saber a través de TikTok si les gustó las capacitaciones y capacitaciones de que también les gustaría aprender, ¿no? Entonces les gustaría ver por acá, así que comenten por ahí. Les agradecerles muchísimo a todos por acompañarnos siempre y bueno, estamos ahí para de alguna manera pues aprender un poquito más. Todos creo que aprendemos, tanto ustedes como nosotros, aprendemos día a día. Y bueno, pues estos lineamientos pedagógicos siempre al principio son como un poco fuertes porque nos encontramos con un montón de cambios y cosas distintas, pero también obviamente ya tenemos un poco de experiencia en el manejo de las iniciaciones de clase. Por lo tanto, no se asusten, no se preocupen. Yo creo que sí es importante leer todo lo que tiene que ver con los lineamientos pedagógicos y saber qué es lo que debemos hacer. Pero yo les voy enseñando poquito a poco de alguna forma como que encapsulado para que no se haga tan largo y tan complejo el entender. Pero cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes pues quieran saber, pues encantados. Nosotros estamos en todos los grupos, yo estoy inmersa en todos los grupos y ustedes me pueden preguntar de manera personal. Yo me doy el tiempito de responderles siempre cuando puedo, pero hay veces que estoy súper a full y no puedo, pero en la mayoría de los casos sí lo respondo. Y si no, pues déjenos sus preguntas para que nosotros el día de mañana lo leamos y pues ahí les vaya yo respondiendo, ¿ya? Eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles que tengan una lindísima noche. Nos estaremos viendo la próxima semana. A ver, sí, mañana tenemos la última clase y de ahí sí, ya nos vemos la siguiente semana. Y pues, bueno, gracias a todos. Que tengan un buen descanso. Que les vaya muy bien. Evans, no sé si tienes algo que decir. Igualmente, ¿no? Que pasen bien y igualmente a los de TikTok, muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana a las 7 p.m. Por ahí están preguntando sobre la cuestión de cómo cancelar el certificado. Déjenos un mensaje al interno para poderles ayudar ya en cuestión de certificado. Y si hay alguna otra cosa, también les ayudamos a pasar el link de Telegram o algo así para que ustedes se puedan unir. Recuerden que nuestro grupo de Telegram tiene 45,000 ciento y pico de docentes ecuatorianos y esperemos en algún tiempo tener 100,000 personas, 100,000 docentes ecuatorianos dentro del grupo. También es grato saber que cuentan profesionales de otros países, Estados de España, nos acompañan personas docentes de Colombia, de Bolivia, de Perú y poco a poco se van sumando en nuestros pequeños programas que hemos estado llevando a lo largo de 1 año y medio. Y pensamos pues cada vez extender un poco más y sacar más capacitaciones e ir innovando con más cosas también, ¿ya? Entonces, muchas gracias por su tiempo, dicen por acá, igualmente, por favor, ayúdenme con el link. Gracias a todos, muy amables y gracias a nuestros seguidores en TikTok, igual a ustedes que son nuestros grandes seguidores y siempre nos acompañan. Muchísimas gracias, una gratitud eterna y estamos siempre para servirles. Que tengan una muy buena noche. Adiós, cuídense mucho y nos vemos hasta el día de mañana. No se olviden de dormir bien, descansar bien y mañana comenzar
prontamente, ¿ya? Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.